Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 1 de febrero del año 2022. El día de hoy, la plática se va a llamar Medicina Hiperbárica y va a ser presentada por el doctor José Luis Lara León. El doctor Lara es egresado como médico por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor de la carrera de tiempo completo en el Instituto Tecnológico de Boca del Río, Veracruz, es profesor de las asignaturas de Anatomía y Fisiología de la carrera de Buceo Industrial, es profesor de la asignatura de Medicina del Buceo desde hace 33 años de experiencia laboral. Y sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Lara. Adelante. Le agradezco, doctor, muy amable por la invitación de inicio. Cualquier aspecto técnico, por favor, espero que me puedan asistir. No sé si se está viendo esto y no sé si se escucha también lo que estoy hablando. Hoy vamos a hablar sobre medicina hiperbárica, específicamente lo que es la oxigenación hiperbárica. Hay es una parte de la medicina olvidada, obviamente, que casi no hay el tratamiento adecuado en el país, porque hay mucha desinformación sobre medicina hiperbárica y oxigenación hiperbárica. Esto es utilizado desde hace muchos años en los Estados Unidos, aproximadamente en los años 60 empezó a utilizarse la oxigenación hiperbárica para tratar muchas patologías. ¿Qué es la oxigenación hiperbárica? Pues es la administración de oxígeno a alta presión dentro de un compartimento herméticamente cerrado, conocido como cámara hiperbárica. Necesitamos tener esto claro porque se han utilizado aditamentos como la bota hiperbárica que realmente no nos ayudan. La única manera que el ser humano utiliza oxígeno es a través, ¿sí?, de la vía gaseosa o a través del sistema respiratorio. Tenemos que tener estas condiciones: la alta presión, el oxígeno al 100% y la cámara hiperbárica. Si no hay estas condiciones, obviamente no estamos haciendo oxigenación hiperbárica, ¿sí? Simplemente estamos engañando a la gente, ¿sí? Hay muchos distintos que estoy tratando de ver si es posible. Estas son algunas de las cámaras hiperbáricas que se encuentran. En nosotros, Perdón, meter doctor, pacientes, dígame perdón, usted, doctor, perdón, dígame. doctor, pero no se está viendo su presentación. Sí, es lo que quisiera ver, si es posible, su asistencia. No sé si lo estoy haciendo bien o mal, no sé si usted lo está haciendo mal. Sí, y permítame. Si está en español, su Zoom es compartir pantalla. Sí, Si sí, está sí. en inglés, es share screen. Y lo habíamos hecho hace un momento, pero parece ser que no nos está queriendo ayudar la máquina. Sí, un momento. Bueno, estos son los imprevistos de tener una videoconferencia en vivo, que nunca faltan algunos detalles técnicos por ahí. Sé que no me permiten presentárselas adecuadamente. Lo habíamos hecho hace rato y no sé por qué no me está presentando. Tristemente.
No sé si la llegará a pensar en que son. Tiene que tener abierta su presentación, creo que es en Sí, PowerPoint, ahí sí en su la escritorio. tengo abierta. La tengo abierta, pero no me está Y donde permitiendo. dice compartir pantalla, va a salir una ventana donde pone la opción del PowerPoint. Se lo puedo curar. Ahí. Bueno, si tiene dificultades Sí, técnicas, adelante, sí, doctor, lo escuchamos. sí, permítame un segundo, déjame un segundito. Perdón por los inconvenientes que necesito que eso se viera, que era la intención de que se viera esta presentación. Perdón por la falta de no manejar estas presentaciones. Bueno, si se puede continuar con lo que Adelante, estaba adelante. comentando. Entonces, tenemos cámaras hiperbáricas muy grandes y aquí lo que estamos tratando de que se entienda es de que no utilicemos para una sola persona una cámara hiperbárica. En muchos lados están metiendo muchos pacientes, 4 o 5 en una sola cámara, que son muy grandes, ¿sí? Y en la cual no sirve de nada, ¿sí? Porque tenemos que individualizar cada uno, ¿sí? De los pacientes. Cada tratamiento debe ser diferente. Cada uno de ellos debe ser diferente, ¿sí? Entonces, no podemos de manera conjunta meter 8 o 10 pacientes en una cámara, como se ha intentado hacer, porque tenemos que individualizar. Entonces, en esta presentación les quería mostrar las cámaras que existen en muchas partes, ¿sí? Y que no podemos hacer. Bueno, ¿qué es lo que hace la oxigenación hiperbárica? Eh, para que sea oxigenación hiperbárica necesitamos que el tratamiento médico parta de 1.4 atmósferas a 3 atmósferas. Si no está metido en ese rango, no sirve para nada, ¿sí? Eso equivale a 15 pies hasta 66 pies de profundidad. O sea, nosotros en una cámara hiperbárica vamos a introducir a la persona y vamos a hacer de cuenta que está sumergido en el mar para nosotros igualar la presión, sí que necesitamos. Esto está manejado por la Sociedad Norteamericana, sí, la Universidad Hyperbaric Medical Society, que es la que nos rige, qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Nada más hay 13 patologías aceptadas para ser tratadas en cámara hiperbárica. Entonces, si nosotros no, si empezamos a meter patologías que no deben de ser tratadas en cámara hiperbárica, pues estamos engañando al paciente. Y si no nos basamos en la presión que debe ser manejada, obviamente no nos sirve para nada. ¿Cuáles son las patologías que más utilizamos para esto? La cámara hiperbárica. La anemia, gente con una anemia grave y que ha sido una y otra vez tratado sin mejoría, y es lo que hacemos, le damos oxígeno para que obviamente esta célula la mejoremos. Desde el simple hecho de darle oxígeno, lo vamos a mejorar. ¿Sí? Son 13, lo voy a hacer brevemente. Abscesos cerebrales, es un proceso infeccioso. Lo que tenemos que hacer es dar oxígeno a determinada presión. Les digo, después de 33 pies, el oxígeno es bactericida, mata bacterias, sobre todo los anaerobios. Entonces, obviamente, nos va a permitir tratar más fácilmente esto. Las quemaduras es lo mismo, ¿sí? El problema secundario de un quemado va a ser la infección, sobreinfección, intoxicaciones por monóxido, la sordera súbita que se estaba manejando, la enfermedad por descompresión, que específicamente es a los buzos,
la gangrena, en algunos casos, infecciones severas cutáneas o óseas, y el pie diabético, por supuesto, que es lo más utilizado, ¿sí? Lesiones cerebrales traumáticas, pérdida de la visión, es lo que nos va a ocasionar un tratamiento hiperbárico. ¿Cómo lo vamos a lograr? Aquí traía unas imágenes de pie diabético. Hay un límite. Recordemos que el oxígeno hiperbárico es coadyuvante de un tratamiento. Esto no es un curador todo. Esto va a llevar un tratamiento, ¿sí? Junto con antibióticos, junto con debridaciones, etcétera. En el pie diabético vamos a hablar que nada más vamos a poder atender hasta el grado 3. Después del 4 o 5, cuando ya hay problemas de lesiones, ya no vamos a poder hacer en absolutamente nada. ¿Sí? Hay problemas de tipo cerebral, específicamente la parálisis cerebral. En los Estados Unidos se trata con éxito con este tipo de tratamiento. ¿Sí? Quería pasar también el link que se llama Ocean Hyperbaric Meteorological Center. Es un centro que está en Fort Lauderdale. Doctor ya fallecido, doctor Richard Neubauer, que trata pacientes. Él tuvo mucha experiencia manejando a niños con parálisis cerebral, con buen éxito. Están los videos ahí, si les gustan ver. Y de ahí también los infartos cerebrales en algunas personas que tienen infartos cerebrales. Hay recuperación de esto, ¿sí? Al mejorar obviamente la zona que estaba hipóxica, ¿sí? Obviamente empieza a mejorar esta persona y le va a morir. Todas las enfermedades que son de origen o que puedan ser tratadas, que tengan un problema de tipo circulatorio, ¿sí? Pueden ser tratadas a través de la oxigenación hiperbárica. Mientras nosotros tengamos un pequeño flujo por ahí de sangre, vamos obviamente a pasar este poco de oxígeno o esta gran cantidad de oxígeno y vamos a hacer que llegue a cualquier parte del cuerpo. Es como de alguna manera, ¿sí? Esto nos ayuda a regenerar esta célula. ¿Sí? Hay muchas células que necesitamos un aporte extra de oxígeno, esto se ha sabido. ¿Sí? Entonces, en infartos cerebrales, en lesiones cutáneas, hay una zona que está comprometida por la circulación, podemos irla mejorando con el tiempo. Hay estudios que nos revelan que existe una neovascularización en pacientes tratados por insuficiencias arteriales. Tratados por mucho tiempo, obviamente no estamos tratando pacientes en una o dos sesiones, estamos hablando de 100, 150 sesiones de cámara y que vamos a ayudar a formar nódulos sanguíneos. Eso se comprueba por arteriografías. ¿Sí? Esto es lo que más tenemos, ¿sí? Trabajando en esto. Infecciones severas, ¿sí? Infartos cerebrales, problemas de tipo circulatorio, entre otros. ¿Sí? Entonces, cualquier enfermedad que sea tratada con cámara, que tenga un problema de tipo circulatorio, será tratada, obviamente, con cámara hiperbárica. Esto no es un curarlo todo, no es la panacea del mundo, pero es un coadyuvante a todo eso. Que hay una gran problemática de que no podemos, no tanto diagnosticar. Aquí va a ser el grave problema que tenemos con la medicina hiperbárica, va a ser el costo operativo. Es muy alto. Tener una cámara hiperbárica cuesta mucho dinero, los suministros que necesitamos, sobre todo oxígeno que es caro. Entonces, eso es una, obviamente, limitante en el tratamiento. Algunos pacientes médicos, cirujanos, traumatólogos, me han dicho que cuánto me tardo en tratar a un paciente con pie diabético. Yo les digo, llevo 60 días, tal vez. Entonces me dicen que el día paciente cama es más importante y entonces lo ingresan un domingo, le amputan la pierna un lunes y el miércoles lo dan de alta. Eso es lo que me he encontrado. Entonces es un poquito difícil tratar esto. El costo operativo va a ser muy grande. En México no hay, de hecho, la especialidad como médico hiperbárico. Si somos el único país que no lo tiene Canadá, Estados Unidos. Entonces hay una
una falta de información. Mucha gente no cree en la oxigenación hiperbárica. Bueno, eso es de cada uno. Actualmente, creo que con el motivo de la plática es pacientes post-COVID se han tratado con esto. Sí hay tratamiento post-COVID con la oxigenación hiperbárica. Nos llegó un protocolo, obviamente, de Wuhan, China, cómo tratarlos después de un problema relacionado por el COVID, donde hay lesiones pulmonares, y cómo nos puede ayudar. Esto es ¿ves? A largo plazo, no es en corto. Requerimos de muchas sesiones tratar de que otra vez ese pulmón vuelva a expandirse, tratar de evitar una sobreinfección que pueda haber. Sí, es un poquito más complicado eso. No sé si alguno tenga alguna pregunta, porque precisamente no los veo, doctores. ¿Sí? ¿Alguien, doctor? Nadie. Perdón, en el chat. No sé si falla la conexión. Muy bien. Entonces, tratando de resumir esto para que haya, no sé, preguntas sobre esto. Dice el doctor, tiene una presentación que la pase como gusto, doctor, sí estaría bien porque no la puedo pasar. Ahí está. Ahí está la terapia hiperbárica y las indicaciones que existen. Hay muchas. Exacto. Es lo que les había comentado, la aplicación. Eso aquí en la parte hasta abajo que habla de la aplicación local del oxígeno, obviamente no es eficiente, esto no sirve para nada, ¿sí? Porque no podemos considerarlo como un tratamiento hiperbárico si no tenemos las condiciones de aumento de presión, oxígeno al 100% y aumento de presión que lamentablemente nos lo da máquina que es la cámara hiperbárica, obviamente no vamos a lograr nada. ¿Sí? Ahí está, lo que hablamos de la historia, esto es muy viejo, ¿sí? Y obviamente en los Estados Unidos, sin embargo, nosotros tenemos que eh, basarnos en esto, muy poca información, tristemente. En todos los demás países lo tenemos, o lo hay. Sí, es increíble que Colombia tenga más de 500 cámaras y nosotros tenemos algunos cuantos. Sí, entonces, obviamente, nos ayuda. Esas son las diferentes que hay. Para mi opinión personal, yo consideraría cuando mucho el uso de la cámara monoplaza o la multiplaza, cuando mucho, ¿sí? Como tratamiento, como cámara ideal para el tratamiento de un paciente. Problema, la monoplaza es un problema que tenemos porque se presurizan con oxígeno. El riesgo, obviamente, de una explosión es grave, que se explotan esos instrumentos. Y la multiplaza, obviamente, es a través de mascarilla o un casco, que casi no hay muy cascos, pero sí nos sirven. Ahí las tenemos, esas son las que hay. De hecho, la foto que aparece del lado derecho hacia arriba, el doctor Niebuhr tenía muchas en Miami y estalló una de ellas, de los accidentes que hay, porque un niño metió un juguete a fricción, eh, por lo menos ya el doctor Niebuhr había fallecido, se nos hubiera infartado, y estalló una cámara de estas, van presurizadas con oxígeno, igual que la que está del lado izquierdo hacia arriba, esas que son de los dos sistemas, puede ser a través de mascarilla o presurizada con oxígeno. Las hacen algunas en México y las mejores se supone que las hacen en Colombia. La que está hasta abajo, sí, esta marca de la que está hasta abajo, que es muy grande, ahí es donde caemos en el punto que no podemos estar utilizando un tratamiento igual para todos. No puede ser, es imposible. Tiene que ser obviamente a través de que individualizado cada uno de ellos. Es individual. ¿Sí? Aquí hubo una situación en la ciudad de Mérida donde se construyó una cámara para 12 o 15 ocupantes y obviamente no podemos estandarizar a todos. Entonces no hubo buena resultado de eso. Independientemente que es muy grande, y el compresor, entre más grande es la cámara, es más grande los compresores. Y los contenedores de aire, sí, que son los tanques de almacenamiento de aire, para poder meter volumen y obviamente presión en estas cámaras. Entonces, entre más grande sea, es más complicado. ¿Sí? Eh, la ley de
de Boyle Marriott, que tiene que ver con las presiones que hay, que es la presión de un gas es inversamente proporcional a la presión que crecida sobre él, disminuye. ¿Sí? Disminuye la presión. Aquí el problema de la ley de Boyle, nosotros lo vemos cuando sale la persona de la cámara, ¿sí? El oxígeno está presurizado, tiene un volumen, pues se disminuye, aún aquí entra, disminuye. El problema es cuando salimos y si nosotros no controlamos nuestra salida, podemos hacer una sobreexpansión pulmonar y lastimar ese pulmón y romperlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y obviamente, cuando nosotros damos tratamiento hiperbárico, una persona que está en la ciudad de Veracruz, por ejemplo, y tiene que viajar a Jalapa y aumenta la altitud, el volumen del gas se va a expandir y nos puede ocasionar un problema. En este caso, oxígeno, nos puede ocasionar intoxicación por el oxígeno. ¿Sí? Eso es lo que nos ocasiona el doctor. Y la ley de Henry es la disolución de los gases de neoxígeno. Eso es bastante problema. Sí. Y ahí habla de un valoramiento de 3 atmósferas. Generalmente ya no lo hacemos a 3 atmósferas. Los norteamericanos nos dicen que no, porque nos arriesgamos al borderline que ellos manejan como el borde de la intoxicación. Lo máximo que se manejaba antiguamente era 2.8 atmósferas, ¿sí? ¿Sí? No 3 atmósferas, para evitarnos el problema de que se nos pase tantito y en vez de ayudar, intoxiquemos a esta persona por oxígeno. Recordemos que está a alta presión y lo podemos matar inclusive, ¿no? No hacer oxígeno, ¿no? Dice, sí, indicaciones resultadas en un nivel de evidencia. Ahí sí, déjame lo leo. Esto me estaba hablando de sistemas experimentales, supongo yo. ¿Sí? No sé si sea, por ejemplo, esas son las patologías que se manejan. ¿Sí? Tuve la suerte de conocer a un doctor cubano y se supone que no debemos de experimentar, ¿no? Con seres humanos, pero obviamente pues, lo están haciendo, lo hicieron los cubanos. ¿Sí? Y lo manejan con, por ejemplo, con mujeres embarazadas que no se debe hacer, pero pasa. Ahí hablan todas las que hay, todas las que posiblemente sí, puedan ser susceptibles de tratamiento. Tuve un paciente con radionecrosis de mandíbula que le fue muy bien por un trabajo, ¿sí? Y obviamente le fue muy bien, ¿sí? Hay muchas sorderas súbitas de lo más reciente que se manejaba, las úlceras, todo lo que hay aquí. Lo que es cáncer específicamente no se hace. El cáncer realmente no se cura. Existe la teoría que la célula cancerosa vive gracias al nitrógeno. Al yo quitarle el nitrógeno y meterle esto, ¿sí? Voy a matar, entre comillas, la célula cancerosa. Es complicado. Yo he tenido 2 o 3 casos que obviamente fue de muy mal pronóstico. Embolia de gas, esto le pasa a los usos, la embolia, ¿sí? Que es obviamente ocasionada, ¿sí? En este caso, de los usos, ¿sí? Cuando no permitimos su buena descompresión, suben súbitamente y acumulan el nitrógeno que está disuelto en la sangre. Recordemos que la mezcla respiratoria que tenemos es más rica en nitrógeno, un 79% casi. Y no podemos desasimilarlo rápidamente y se forman las burbujas. Se ha comprobado muchas veces con Doppler y todo eso. Y nosotros podemos ver que hay esto. Monóxido de carbono deberíamos de utilizarlo. Sería ideal que los bomberos tuvieran una cámara hiperbárica, aunque sea pequeña, para presurizarlos, para cuando tienen problemas de monóxido, que es el que trabaja más fuertemente con eso, independientemente de todos los demás hidrocarburos aromáticos policíclicos que nos produce un automóvil por el petróleo, y nos va a ocasionar este problema de más fuentes de monóxido de carbono. ¿Sí? Mayor incidencia, obviamente. Y ahí está la versión Medical Society. Nosotros tenemos que darle, cuando le damos a un paciente
tratamientos de cámara hiperbárica tenemos que evaluarlo dependiendo lo que vamos a hacerle. Los tratamientos hiperbáricos van de 30, 60 a 90 minutos. Casi todos los manejan 60 minutos. Pero tenemos que evaluarlo. Hay gente que le va muy bien con 30 minutos. Es una sola aplicación del oxígeno para que nos dé el tratamiento. ¿Sí? Y perder la conciencia, vértigo son síntomas neurológicos. ¿Sí? Es por el monóxido, hemoglobina. Ok. Y habla sobre la relaxación, eso no lo manejo, no tengo experiencia sobre estantes. Sí. Son muy intoxicados por gases, si se manda esto, porque veo es de Don Jordi de Sola, el español de Barcelona, de la Cruz Roja. Sí, es lo que maneja también de manera rutinaria. Manejarlos a cámara hiperbárica para que obviamente no se olvide de asimilar esa cantidad de monóxido que hay. Sí, del paciente, sí, obviamente hay que evaluarlo, checarlo, independientemente de la clínica, sí, obviamente habría que. Pues, habla de los fumadores. Sí, eso es un dato importante. Antiguamente, en esa punta de abajo, 4.6, se hablaba que una persona que es fumadora crónica, ¿sí? Que tenga enfisema pulmonar, debería ser tratado con mucho cuidado a través de la oxigenación hiperbárica porque se puede morir por intoxicación por oxígeno, porque está acostumbrado a recibir cantidades menores su organismo de oxígeno. Y al yo meter oxígeno al 100%, puede ocasionarle un problema de este tipo. Ya se ha tratado de mejorar esto. Olvido el síndrome neurológico tardío. Eso es hablando de las personas ya mayores. Tratamiento no se convoca, no es excepción alguna. No, hay un total desinformación, lo estamos comentando, que neurólogos, nadie cree en ese tipo de enfermedades, que habla del síndrome neurológico tardío, ¿sí? Y no hay información que nos pueda ayudar a tratar adecuadamente. Y el retraso en solicitar tratamiento hiperbárico será con eso, ¿sí? Entonces va a ser, obviamente, tristemente, porque no lo estamos atendiendo adecuadamente. ¿De qué hablo sobre la miositis? Mionephrosis con Clostridium, es lo más que vemos, es la enfermedad número uno que tenemos, pero que prácticamente en el país, habla con pacientes, sobre todo diabéticos, que tenemos este tipo de problemas. Es muy frecuente en el tratamiento hiperbárico tratarlos, de difícil tratamiento, porque lleva mucho tiempo. Estas lesiones, obviamente, están destruyéndose el tejido, y si no tengo vasos sanguíneos por ahí, no tengo tejido, no tengo manera de cómo agarrarle o pasarle ese oxígeno, ¿sí? A través de lesiones tan grandes, ¿no? Estamos hablando de lesiones muy fuertes, ¿sí? Déjame ver la literatura. No sé si gangrena gaseosa. La mortalidad disminuye, sí. Las lesiones disminuyen, por supuesto. Hay recuperación más rápida, muchos casos, pueden pasar más diapositivas, y existen, claro, nos vamos a llevar 30, 40 sesiones de cámara hiperbárica para mejorarlo, pero sí existe una recuperación de una lesión fuerte, severa, terrible, hasta la curación total. ¿Sí? Eso es lo que, eso se hace. Recordemos que esto va a ser ayuda de, es algo que nada más, no nada más es cámara, sino tratamiento, que habla de un tratamiento de descompresión quirúrgica, ¿sí? El tejido necrótico hay que quitarlo, todo eso, sí. También la enfermedad por descompresión, que es de los buceadores, es lo que yo más he manejado, ¿sí? En los últimos años, y
Esto ya son tratamientos específicos, ¿sí? Sobre ciertas enfermedades dependerá aquí del uso, que tanto tiempo está en el fondo y que va a salir y la definición que va a tener. La hipoxia por insuficiencia venosa, la SAI y diabético procesamiento, ¿sí? Y todo esto se resuelve a través de la oxigenación hiperbárica. Nos va a ayudar a regenerar ese tejido. Y también nos ayuda a desinflamar de nicho, que es muy importante, porque el oxígeno es un vasoconstrictor, aunque no se hipoxemiante, de todos modos nos ayuda a regenerar rápidamente, porque sigue la perfusión, aun cuando ¿sí? Ayude en la desinflamación. ¿Sí? Ese es uno de los problemas que puede ocasionar los efectos iniciales de oxigenación. Obviamente dentro de la cámara puede haber efectos de un barotrauma de oído, ¿sí? Se puede romper inclusive una ruptura timpánica, puede ocurrir. Y lo que hay que hacer, obviamente, es hacer todos estos test con cuidado. Tiene que ser una evaluación antes. El paciente que entre a cámara no debe tener un problema respiratorio, de vía respiratoria altas activo en ese momento, si no, no puede entrar, si no puede igualar presiones por gripe, lo que gusten, sinusitis y demás, no puede entrar a la cámara, se va. Quiropraxia rectodental, en los años que tengo, nunca la he visto. Se habla de los niños, nunca tiene que ver con las incubadoras, es trabajo con ustedes como pediatra. Nunca la he visto, ¿eh? Y no, y tenemos toda la cantidad de bibliografía que existe. Le agradezco, doctor, tus diapositivas, muy amable. Sí, le agradezco. Gracias, gracias. ¿Alguien? Definitivamente que el tema de la medicina hiperbárica, tan poco conocido, se vuelve en la práctica una herramienta fundamental para padecimientos, algunos agudos y otros crónicos. Idealmente, la intoxicación por monóxido de carbono o las lesiones crónicas como el pie diabético o las lesiones intermedias por aplastamientos o compresiones radiculares que involucran las placas neuromusculares, pues es muy importante la saturación de oxígeno para de alguna manera provocar o promover todos los procesos de regeneración, de oxigenación para acelerar posibilidades de fisiología y mejorar las condiciones del paciente. Yo creo que en la experiencia que usted tiene, qué es lo que más ve en su experiencia? Es que lo que tristemente más veo es pie diabético, es lo más frecuente que veo, hablando de los que van a cámara, un 80% son pies diabéticos de diferente índole. De estas personas de pie diabético, me imagino que son más mujeres o hombres. Pues van a la mano, ¿eh? Yo he visto de los dos últimamente, un paciente muy grave era varón, tengo como 3 que son varones, no son mujeres, son varones. Antiguamente, hasta hace unas décadas, estábamos acostumbrados a ver muchos pacientes con úlceras por pie diabético y que poco a poco les iban haciendo cirugías mutilantes en las que iban perdiendo partes de sus miembros inferiores. Empezaban con los sortejos, terminaban con un pie, etcétera. Pero finalmente es una historia que se va construyendo por la hipoperfusión en esos pacientes con trastornos de microcirculación durante décadas. Un paciente mal controlado de la diabetes que le produce procesos microcirculatorios, pues igual puede tener también efectos trombóticos o embólicos o hemorragíparos en otros niveles. ¿Usted ha visto alguna experiencia con pacientes tratados con cámara hiperbárica que mejoren notoriamente? Sí, muchísimo. Tengo la suerte de trabajar en la escuela y obviamente ahí las palabras no pagan. Si pagaran sería alto el costo, entonces yo le puedo dar la cantidad que yo quiera de sesiones y obviamente tengo buen resultado. Sí. Les digo, insisto en algo que es muy triste, tendrá que ver el costo que va a ser muy caro. ¿Sí? Entonces gente me suspende, gente inclusive puede suspender y ya no hay un seguimiento, ¿no? De estas personas. Siendo que vivimos en un puerto y que hay muchas cosas que no vemos, como por ejemplo el buceo industrial, en el que hay personas que tienen que sumergirse
en el agua determinadas atmósferas de presión en el que se les está bombeando aire, oxígeno o concentraciones variables que lleva seguramente una relación entre el tiempo de inmersión, la profundidad, las atmósferas que estén calculadas, el peso talla de la persona y la actividad que esté desarrollando. Aquí en Veracruz, por ejemplo, o en los puertos de México, hay cámaras hiperbáricas para personal que labora en el buceo industrial. Fíjese que tenemos poquitas, ¿no? El Hospital Naval tiene una, pero casi siempre la quieren para sus derechohabientes, ¿sí? Y nosotros tenemos 2 cámaras, que ahí ayudamos a los que puedan, incluyendo muchos abusos ribereños que les decimos, que desconocen los que son tablas de descompresión, ese tipo de cosas, siempre se accidentan. Hay una que está en la Beneficencia Española, no conozco esa cámara, y Cruz Roja Mexicana tiene otra, pero esa no alcanza mucha presión, es para tratamientos médicos. Por ejemplo, cuando una persona se accidenta en el buceo, tenemos que dar tratamientos que van hasta 165 pies con aire, son 50 metros. Las cámaras que está en Marina sí funciona, igual las que tenemos nosotros, pero la de la Cruz Roja no puede elevarse tanto, no soporta esa presión en la atmósfera. O sea, esa no sirve realmente para accidentes de buceo. Pero estamos aquí en Veracruz, realmente Marina y nosotros, de hecho. Muchas gracias. El académico doctor Horacio Reyes Sí, pregunta, en los niños, ¿cuál es el uso más frecuente de la cámara hiperbárica? Yo traté 2 niños, desde ahorita le digo, sin éxito, sobre lesiones de parálisis cerebral. Quisieron copiar, a mí me llegó ya historiado, ya venía tratado. Este niño se ahogó en una alberca, estuvo ahogado, estuvo sumergido en el agua, 20 minutos lo sacaron de ahí y a alguien se le ocurrió darle RCP. Volvió a funcionar, pues latió su corazón, etcétera, pero quedó en estado comatoso mucho tiempo. Lo llevaron a los Estados Unidos, lo trató este doctor, pero nunca tuvo éxito. Lo más que se ha tratado son niños con parálisis cerebral. En algunos casos, cuando no es por este motivo que les digo, sí, les fue relativamente bien. Y aquí siempre insisto en algo muy triste, el abandono del tratamiento. Si les hablo de 150 sesiones a un paciente, me va a decir que no puede. Sí, bueno, en conclusión, yo tengo muchos años ya de pediatra y realmente tenemos muy poca experiencia y menos práctica acerca de las aplicaciones de la medicina hiperbárica en la pediatría, pero existen clínicas que tienen mucho tiempo con grandes experiencias como las clínicas Mayo en Estados sí, claro. Unidos, en los cuales tienen un servicio de medicina hiperbárica y que meten ahí determinados padecimientos pediátricos sin que nosotros podamos comprobar sus series, pero van desde problemas hipóxicos, quién sabe cómo estén los resultados, porque hablar de hipopsia perinatal o hipopsia por inmersión o hipopsia aguda por otras causas o traumas o politraumatizado, con o sin lesión neurológica, etcétera, se vuelve un poco complejo. Entonces yo creo que lo más importante para mí al menos es incentivar el conocimiento de la utilidad de la cámara hiperbárica. Hay muchos médicos todavía que consideran que es una medicina alternativa. Por ejemplo, el Grupo Fuerte de España en Barcelona tienen un servicio de medicina hiperbárica excelente con grandes investigaciones y recomendaciones. De hecho, han hecho clasificaciones. El Instituto de Barcelona de Medicina Hiperbárica acerca de las aplicaciones y utilidades. Creo que se dan sesiones, se da por sesiones. Sí. ¿Nos podría explicar un poco eso? ¿Cómo es el procedimiento? Las sesiones son las veces que yo lo voy a meter a la cámara hiperbárica, sesiones de cámara. Y es las que lleva un tiempo, ¿no? 30, 60 o 90 minutos. Y hay gente que la meten 2 veces al día, 90 minutos, por ejemplo, en la gangrena gaseosa. Esas se llaman las sesiones. Y obviamente tiene que ver profundidad y el tiempo.
dependerá de la lesión que tiene, es la profundidad donde yo lo pongo o la presión que le voy a dar en las muestras, como se quiera ver. Los manómetros me dicen los 2 medidas. Pero se llama, le decimos sesiones, ¿no? Sesiones de cámara. ¿Hay alguna contraindicación de la cámara hiperbárica? De contraindicación específica ninguna. O sea, cualquier persona puede entrar, desde niños pequeños, obviamente que se meten niños pequeños y personas mayores, no importa. Puede entrar cualquiera, con ciertas recomendaciones que hacemos. Si, por ejemplo, tiene que ser con ropa de algodón, y para evitar la fricción y no produzca chispa, cosas metálicas, gel en el cabello, grasa. O sea, pedimos que la gente vaya bañada, ¿sí? Por la grasa que tenemos nosotros, para evitar algún problema. Grasa con oxígeno o aceite con oxígeno no es buena combinación. Entonces, pues estalla todo. Entonces, por eso es la recomendación que usamos. Pero no hay ninguna restricción en absoluto para entrar. A ver, quiero poner un caso hipotético. Vamos a suponer que hay gente que hace buceo deportivo, ¿Ya? entonces, y de recreación. Entonces se van a sitios y por la inexperiencia o a veces audacia de algunas personas consideran que ya porque traen un equipo de buceo, a veces no se dan cuenta o no traen el equipo adecuado para ver cuántos se están sumergiendo y de repente pues empiezan a mostrar cuáles son la sintomatología de la inmersión. Cuando tienen un problema de este tipo, primero, tiene que ver con lo que usted mencionó antes, condición física, estado de salud antes del buceo, ¿sí? Cómo se encuentra, su habilidad dentro del agua, ¿sí? Profundidades, todo esto. ¿Qué es lo que va a sentir una persona? Dependiendo las enfermedades por descompresión. En el buceo las dividimos en 4 áreas específicas y la más leve va a ser a nivel piel. Pero hay gente que sale de bucear y no pasa de 1 hora, que para nosotros es 1 hora crucial. Si en 1 hora la persona empieza a tener sintomatología de cualquier tipo, le dé comezón en la piel, ardor, le duele un hombro, lo consideramos como una enfermedad grave, porque no pasa nada más eso, porque esa es nada más la punta de lanza que me está diciendo, aquí hay un problema serio, ¿sí? Y esta persona puede llegar a tener lo que es una lesión a nivel medular y puede tener obviamente una parálisis flácida, que es lo que sucede, ¿sí? Como si estuviera seccionado, ¿sí? Y esto es inmediatamente después de observar. Más adelante vamos a comprometer y a pedir la opinión de un buzo profesional y que tiene mucho conocimiento y que está aquí en la sala con nosotros, Sí, sí, sí. que es el ingeniero Baltasar Paz de la Torre. Pero yo quisiera pensar un poco haciendo un poco de búsqueda en este momento. ¿Cuáles serían las aplicaciones prácticas? O sea, yo, médico pediatra, ¿a quién le voy a decir que vaya, en el caso de los niños, a unas sesiones de medicina hiperbárica? En este caso, niños con problemas de bronquitis los podemos mejorar más rápido, o sea, se sientan más rápido, mejor el niño. Ahorita que hay problemas de COVID, que espero que no le dé a los niños, ¿sí? Bueno, eso no es una seguridad. También nos puede ayudar. Cualquier problema de tipo pulmonar en un niño es bueno. Ya casos como quemados, lesionados, fracturados y demás, también le puede ayudar. Sí, pero sobre todo del tipo respiratorio nos puede ayudar más rápido. Por ahí leí una bibliografía italiana en la que estaban viendo pacientes post-COVID después de 6 meses a 8 meses que rebasaban 45 años de edad, que es la edad más o menos en que empiezan a envejecer los pulmones, y habían quedado con grados variables de fibrosis pulmonar. Y una de las recomendaciones que daban para la rehabilitación de ese tipo de pacientes post-COVID era precisamente la medicina hiperbárica. Sí. ¿Usted ha leído algo al respecto? Sí, cierto, sí, donde llegó la información y el problema es que no hay información para acá y ningún neumólogo me ha referido a ningún paciente a cama, ¿sí? Pero sí sabemos que existe mejoría sobre esto, ¿sí? Pacientes post-COVID, el long COVID, ¿sí? Que les da después de 6 meses y nos puede ayudar a mejorarlo. Ignoro la razón por la que no me lo manden, pero pues pero sí, si hay tratamiento, sí lo conozco. Muchas gracias. El doctor David Camarena Enríquez de Jalisco
Pregunta, ¿es útil en fibrosis quística? Sí, aunque hay limitantes. Pero usted sabrá que en qué estadio se encuentra la fibrosis quística y obviamente qué tanto lo podemos mejorar. Y esto va a ser, en esto va a ser dos respuestas. Le voy a dar unas sesiones o le voy a dar una determinada cantidad de oxígeno y voy a ver qué tanto va a ir evolucionando. Mejora, mejora. Claro, sí, dependerá de cada persona y qué tanto es la gravedad del caso, ¿no? Sí. A mí me llama mucho la atención porque en el caso de la mucoviscidosis o fibrosis quística tenemos varios problemas en México. Primero, existe una asociación internacional con una representación nacional en el cual nosotros tenemos diagnósticos tardíos y manejos inadecuados porque son pacientes que consumen mucho dinero y medicamentos para su control. Y siendo una enfermedad genética, el pronóstico en estos niños por complicaciones pulmonares es bastante alto y muy reducida su calidad de vida y la expectativa de vida aquí en México, no en otros países. Sería muy interesante a lo mejor utilizar la medicina hiperbárica como un estudio de investigación en pacientes de difícil control y ver si le traen algún beneficio, pero es una hipótesis. No lo sé, Claro, ni he leído claro. nada al respecto. Sí, Pregunta el académico doctor Horacio Reyes sí. acerca, ¿se ha mencionado el uso en niños con autismo? O sea, No, ¿usted tiene yo alguna no tengo experiencia? ninguna experiencia con niños autistas. No me ha llegado. Ninguna. ¿Sí? No, no Y que yo entiendo ahí sepa, cómo. es una teoría. Pero lo que pasa es que en la información médica se habla del autismo también como el oxígeno hiperbárico como tratamiento para el autismo. Aun cuando yo no tengo esa experiencia, no he sabido de casos que sean resueltos de autismo con oxigenación hiperbárica. Pero está muy interesante, yo lo desconocía. Horacio, ¿quieres hacer un comentario de viva voz? ¿Sí, doctor? Sí, buenas noches. Hoy una Bueno, excelente doctor. plática y estamos adentrados en este mundo que realmente los pediatras tienen muy poca experiencia. Pero yo había leído en alguna ocasión sobre autismo que Sí, había algunos ensayos de cámara sí. hiperbárica para este grupo de niños. De ahí surge mi inquietud, pero realmente no tengo ninguna experiencia en relación a esto. Fíjese, De ahí doctor, mi que comentario. sí, doctor Reyes, qué bueno, Muchas le gracias, agradezco. Horacio. Sí, fíjese que Pues hay, definitivamente, perdón, perdón. sí, si me permitía hablar, doctor Eduardo, hay muchas cosas que están en experimentación en la medicina hiperbárica. Yo solo tengo un solo paciente que tiene SIDA. Eh, esta persona, compañero de trabajo, tenía SIDA y no se estaba controlando su problema. Se lo comenté al doctor cubano y dice, deberíamos de hacer esto más frecuente. He tenido más contacto con el cubano que con el doctor en persona, en España. Eh, y me decía que deberíamos de hacerlo más frecuente, así como hablan de fibrosis quística y de autismo, ¿por qué no hacerlo? Y no sé si sea útil la palabra decir experimentar, ¿por qué no? Este paciente con SIDA específicamente tenía su problema, no se tenía sarcoma de Kaposi y todo lo que usted, y el tipo le di tratamiento. Existía, busqué y hay un protocolo de la Universidad de Nuevo México que daba tratamientos específicamente cada tercer día, no era diario, sino cada tercer día, estaba raro. Era una presión muy alta, 2.5 atmósferas. Entonces, le di tratamiento y el tipo se controló su problema. Parece que todavía vive. Ahorita tiene 25 años con una sobrevida, vive en Cancún en la actualidad y el tipo está perfectamente bien. Sí, con su control, con los antirretrovirales, tomando todo el no lo puede dejar, pero se detuvo, esto le contuvo. Se habla que el oxígeno hiperbárico es limitante, las lesiones, por ejemplo, el tipo circulatorio, las limita, ya no va a permitir que progrese. Si pierdo el dedo, la punta de la falange la voy a perder, pero el resto lo voy a conservar. Entonces se habla que el oxígeno hiperbárico es limitante, sí, para las enfermedades. Hasta aquí llegaste y ya no sigues haciendo daño o sigues evolucionando hacia el deterioro. Muy Bueno, posiblemente. Creo ¿Sí? que definitivamente hace falta. Marta, ¿abriste tu micrófono? ¿Quieres hablar? Creo que no. Bueno, yo creo que abre la posibilidad ante la poca cantidad de cámaras hiperbáricas, el poco conocimiento que el médico común
sobre todo de primer contacto, tiene acerca de los beneficios, ya que al parecer no hay peligros de la medicina hiperbárica, y creo que nos hace falta mucho por investigar. Investigar quiere decir enterarnos de otras experiencias en otros países que tengan pues más casos, el incentivar la investigación aquí, pero investigar en México es bastante caro desde el punto de vista económico, desde el punto de vista filosófico, es desgastante, en fin, hay una serie de cosas que evitan este tipo de investigación, pero se me ocurre pensar en niños con parálisis cerebral, que es un problema muy serio, de orígenes múltiples, pero un niño con parálisis cerebral, me acuerdo cuando se empezaron a hacer estudios precisamente en Jalapa con la toxina botulínica y vieron cómo mejoraban. Y sin embargo no se ha hecho popular y es algo que trae un beneficio importante, una mejora de la calidad de vida en estos niños que están todos rígidos y todo es difícil para ellos, hasta las cosas más comunes para los familiares que los cuidan. Y a lo mejor en esa búsqueda de soluciones que pudieran mejorar paliativamente en algunos casos o patologías, a lo mejor la medicina hiperbárica funcionaría, pero necesitaríamos patrocinios para investigación y que la gente se entusiasmara para buscar la manera de informarnos en base a experiencias que tuviéramos. No sé si tú, Baltasar, te quiero comprometer a que nos hagas un comentario con tu experiencia como buzo profesional, con gran conocedor de lo que es la inmersión, las atmósferas y la medicina barométrica. ¿Quieres hacer uso de la palabra? Sí, con mucho gusto. Buenas noches a todos. No te vemos, Baltasar. Ahora sí. Ahora sí. Pues mucho gusto, buenas noches a todos. Felicidades, doctor, por su exposición muy clara y muy productiva. Mira, concretamente te voy a decir un caso de... Yo buceé, sigo buceando hasta hace poco, yo tengo 76 años y buceé todavía hace poco en el Mar Rojo, nos fuimos a bucear hace 2 años. Y uno de los buzos aquí en Veracruz, que un buzo experimentado, dice, oye, me duelen las extremidades y estoy tomando para el dolor. Y oye, pero ¿cuánto tiempo llevas en esto? Me dice, llevo 3 días. Me saltaron los focos rojos porque los tratamientos, entre más rápido los des, más efectivos son. Y me le dije, dime qué hiciste, qué programa, qué llevaron ustedes, qué plan de buceo llevaban. Dice, hice lo mismo que todo. Y antes de bucear, ¿qué hiciste? Dice, corrí 5 kilómetros. Digo, llegaste deshidratado y tienes tremenda mala descompresión. Una de las cosas que te recomienda que vayas bien hidratado. Y efectivamente, lo llevé a Marina y le dieron un tratamiento porque ya estaba grave. Inclusive tenía problemas de orina, como usted dice, del sistema central nervioso, todo, arrastraba una pierna. Y él no creía porque había hecho el mismo plan de buceo que todos. Entonces, hay que tener mucho cuidado para bucear. Bucear es muy seguro siempre y cuando cumplas con todas las reglas básicas del buceo. No te quieras pasar, ir desvelado, ir cansado. Tienes que hacer más descompresión de lo que te dice la computadora o las tablas, tener más cuidado, menos profundidad. Pero te digo, eso de los casos de la ignorancia del doctor que le daba para los dolores. Ya tenía 3 días. Le dije, ¿quién te está viendo? Dice, no, pues el doctor fulano tal. ¿Y qué te dice? Pues que son dolores musculares y que se me quita con... Y no, efectivamente, si ya estaba con síntomas muy graves, ya de arrastrar una pierna, de tener problemas en la orina, por solo hacer
correr, ir deshidratado a una buceada. Y quiero, la situación es que para los males de descompresión de buceo no hay otro remedio nada más que la cámara de descompresión. No hay otro. Y científicamente eso, digo, cuando estuve yo buceando, fuimos a bucear a Isla Socorro, hace 40 años, la primera vez que fuimos a bucear allá, me dice uno de los almirantes, oye, aquí vienen langosteros, ¿qué hago? No hay cámara hiperbárica, no hay nada. ¿Qué hago si vienen de descompresión? Le dije, mira, lo que yo te recomiendo es, ¿tienes oxígeno? Dice, sí, bueno, pues darle mucha agua, 2 aspirinas, es el remedio casero que en aquel tiempo se llevaba, la posición de Trelleborg, que ya ahorita no está muy de moda, y oxígeno, agua y aspirina. Y les llegó alguien y parece que lo sacaron, le evitaron que tuviera una descompresión, pero esos son pues situaciones de suma emergencia, ¿no? Y tiene una base fisiológica muy interesante y sigue siendo válida, Baltasar. Quiero aprovechar que estás aquí porque seguramente este video lo van a ver algunos jóvenes y hay jóvenes adolescentes que les encanta en la cuestión de la competencia ponerse a bucear. El buceo deportivo, ¿hasta qué metros de inmersión es deportivo? ¿Y qué recomendaciones darías así muy práctica para un muchacho adolescente que quiere ir a bucear? Mira, el buceo deportivo es de 60 pies y 60 minutos como máximo. Ahora ya no son 60 pies, son 60 pies con 55 minutos y las computadoras son muy conservadoras. Interpolan la profundidad, integran un promedio de profundidad. El buceo deportivo se disfruta a bajas profundidades, a 20 metros máximo, porque es donde llega la luz. Tiene la máxima vida en los arrecifes, está en los primeros 20 metros. Lo demás no es necesario, ¿no? Donde mejores fotografías tienes, donde mejor vida conoces. Entonces es recomendable 20 metros, 60, lo más profundo, y ahorita se está usando no nada más aire, que es 21%, aproximadamente con 79 de nitrógeno, ahora están usando 32 y 34, que se llama nitrox, es nitrógeno, oxígeno, pero enriquecido con oxígeno, bajan la cantidad de nitrógeno, puedes estar un poco más de estancia, hay tablas especiales para ello, y es el buceo un poco más seguro, pero sí se tiene que tener, hay proveedores que te den el nitrox a esas mezclas, porque si tú no tienes, si utilizas una tabla de nitrox, de la mezcla nitrox, de 32 de oxígeno, por ciento de oxígeno, o 34, y no tienes esa mezcla, estás metiéndote en una tolerancia peligrosa. Entonces, ahora hay muchos equipos, muchas computadoras muy precisas que te alarman, les puedes poner el factor de seguridad, etcétera. Realmente hay mucha ayuda tecnológica para el buceo deportivo, pero lo recomendable es 20 metros, 60 pies aproximadamente, con una estancia y luego repetir y los intervalos, los espacios que tienes entre buceada y buceada, te vas desaturando de nitrógeno y vuelves a bucear de nuevo, pero te tienes que apoyar en las tablas o en tu computadora, lo que diga, ¿verdad? Posiblemente entre más tiempo estés de superficie, más eliminación de nitrógeno tienes y más podrás bucear. Pero te digo, esa es básicamente Muchas gracias, Baltasar Pasos de la Torre, por tu comentario. Definitivamente que creo que los jóvenes ahora
bucean con snorkel a pulmón y son profundidades de 3 a 5 metros, creo yo, así como una poza de clavados que tiene 6 metros, algo así, y no creo que valga la pena arriesgarse mucho. Yo recuerdo hace muchos años que anduve con Baltasar ahí en un arrecife, que me dijo, entró al norte y me dijo, nunca la prudencia debe de sobrepasar la aventura o algo así me dijiste, y tienes toda la razón. Bueno, el tiempo se ha venido encima y quiero pedirle al doctor Lara León que nos haga favor de mandar un mensaje. Sí, gracias, doctor. Bueno, se dijo durante la plática, hay mucha desinformación sobre esto, hay muchas lagunas en información, hay muchas patologías que podrían ser tratadas, experimentadas tal vez, a través de la oxigenación hiperbárica. Sabemos que si recuperamos una célula podemos ofrecer vida a esta persona, podemos recuperar ese órgano. Esa es la teoría del envejecimiento que se maneja. Ojalá todos ustedes empiecen a utilizar la oxigenación hiperbárica en cualquier cámara que encuentren. Démosle la oportunidad a los niños con parálisis cerebral que mejoren un poco, sino al 100% algo. No me crean a mí, consulten en internet. Hay videos, ¿sí?, de niños tratados con oxigenación hiperbárica con excelentes resultados, ¿sí? Pacientes con lesiones graves por diabetes les va muy bien. Sí es más caro, sí, pero es recuperable. Muchas de las veces que hay este tratamiento, yo se los pongo en blanco y negro, como les digo a mis pacientes, ¿cuánto vale tu pierna cuando los trato? Sí es costoso, pero una pierna es irreemplazable y sobre todo no les voy a generar un cargo social, independientemente, ¿sí?, que sea una persona en silla de ruedas, que sea una persona que no trabaje. Hay muchos casos como estos, pacientes con SIDA, ¿sí?, pacientes con gangrena, que es lo más grave, pacientes con sordera que ya no pueden comunicarse. Hay muchas entidades patológicas que pueden ser tratadas por esto. Démosle la oportunidad, ¿sí?, a estos pacientes que mejoren. Vamos a utilizarlo. Recuerden que es un coadyuvante. Esto no lo va a curar todo. Ustedes el conocimiento que tienen. Sí, obviamente, junto con esto, lo unimos y puede darle mejor resultado a su paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis Lara León. Y quiero completar, antes de cerrar esta plática, que tenemos que estar abiertos al conocimiento. El conocimiento viene de la experiencia y viene este conocimiento y la experiencia de la necesidad que tenemos por resolver el problema de salud de alguno de los pacientes que nos llegue. Hay que abrir un poco más nuestra mente en buscar posibilidades, porque siempre habrá oportunidad para hacer investigación. Ojalá que la gente que se entusiasme con esto ayude a que se haga investigación, tengamos nuestras propias experiencias, las publiquemos, porque si no se publican es como si no existieran. Y yo le quiero agradecer a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, al doctor José Luis Lara León, su participación, y a todos ustedes por haber ocupado este espacio. Este video va a estar disponible en nuestro canal de YouTube y por lo pronto nos vemos en la próxima sesión de Médicos Unidos por México. Buenas noches y hasta pronto. Gracias.